Ya hemos dejado establecido que la causa más general de la crisis del sistema pensional es el neoliberalismo y las privatizaciones del patrimonio público, incluida la seguridad social a partir de 1991. Además, en relación a las causas concretas de la crisis, hemos mencionado y explicado 6, destacando que en el mercado laboral existe una informalidad del 65% o más, es decir, relaciones laborales dentro de las cuales los trabajadores vinculados no tienen ninguna estabilidad laboral ni seguridad en el trabajo. Por lo general, no tienen derecho a prestaciones sociales e igualmente no cotizan para pensiones. Además, que existe un ejército de reserva constituido en lo fundamental por una masa de desempleados superior al 10%. Asimismo, miles y miles de contratos de trabajo basura y trabajos de mierda, como los de Rappi, Uber, los vendedores ambulantes, los miles de trabajadores de los semáforos y los trancones, los contratos de prestación de servicios, los contratos sindicales, las órdenes de trabajo, los contratos de trabajo a término fijo de 1 mes, 2 meses, 6 meses y en general inferiores a 1 año, etc. Igualmente hemos manifestado y creemos estar en lo cierto que la informalidad y el desempleo son las causas concretas, las más importantes de la crisis del sistema pensional. Ahora hay que preguntarse de manera franca y directa, ¿quiénes son los responsables de las privatizaciones, de la informalidad laboral, del desempleo y por lo tanto de la crisis del sistema pensional? Los responsables directos de todo este desastre y del abandono a los adultos mayores son, sin ninguna duda, quienes en los últimos 28 años han tenido y ejercido el poder económico, político y jurídico en Colombia. Es una minoría muy pequeña. Los congresistas, los ministros, presidentes de la República, los magistrados de las denominadas altas cortes y desde luego la cúpula de la dirigencia de la empresa privada, organizados en la ANDI, ANI, FEDEGAN, SAC, que a su vez han privatizado la política, es decir, que tienen a su servicio el Congreso de la República y a los congresistas, a la Presidencia de la República y a los presidentes. Estos legislan y gobiernan para ellos. Nuestro análisis se contrae a quienes han tenido el poder del Estado, la cúpula de las 3 ramas del denominado poder, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todos estos, a distintos niveles, son los que con sus decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales han impuesto la globalización, es decir, la entrega del país y sus recursos a las multinacionales, al capital extranjero, a los países imperialistas y al neoliberalismo. Igualmente han informalizado las relaciones laborales, han generalizado los contratos basura, los trabajos de mierda y como consecuencia de lo anterior han creado la informalidad
en el sistema pensional, la imposibilidad que los trabajadores y la población coticen para poderse pensionar, y que exista una minoría, dentro de los cuales, desde luego, están ellos mismos, los responsables que gozan de fortunas millonarias que no se alcanzarían a consumir así vivan 200 años, o altísimos salarios, o disfrutan de jugosas mesadas pensionales. Todos ellos, de manera especial el Congreso, los presidentes y sus ministros, actuaron y actúan con el apoyo incondicional de sus partidos: el liberal, el conservador, el centro democrático, el partido de la U, Cambio Radical, en lo fundamental. También son responsables en un alto grado, desde luego, que no en el mismo nivel de los anteriores, la oposición parlamentaria, que actúa como parte del régimen y no contra el régimen, que permanentemente tratan de convencer a los poderosos que ella, la oposición, puede ser mejor administradora de los negocios de los capitalistas que los partidos y los cuadros políticos que hacen parte directa del establecimiento. También tiene su grado de responsabilidad la cúpula de las direcciones sindicales, que no han tenido una política de confrontación radical contra el Estado, el capital y el régimen. Tanto la oposición parlamentaria como la dirección sindical no van más allá de cuestionar uno de los modelos del capitalismo, el neoliberal, y ubicándose en una lucha por el otro modelo, el no neoliberal, el del Estado social de derecho. Cuando ambos modelos son capitalistas y dentro de ellos no hay solución de fondo para los problemas de los trabajadores y de la población en general. Pero, como ya hemos dicho, este no es el problema central que queremos discutir en este momento. Se trata de establecer quiénes son los responsables centrales y directos de la crisis del sistema pensional, y los responsables centrales son los que han tenido y ejercido en concreto el poder político. El Congreso de la República ha trabajado en estrecha colaboración con todos los gobiernos de los últimos 28 años y con los 6 presidentes de la República que han encabezado esos gobiernos, que hoy están vivos, siguen dirigiendo el país desde sus partidos y están muy bien pensionados. Los señores César Gaviria, que gobernó desde 1990 a 1994, Ernesto Samper Pizano, de 1994 a 1998, Andrés Pastrana, 1998-2002, Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, Juan Manuel Santos, 2010-2018, y desde luego el actual gobierno del señor Iván Duque Márquez, 2018-2022. El Congreso y los gobiernos trabajaron mancomunadamente para tramitar y aprobar en el Congreso todas las leyes en las que se concretó la política de contrarreforma laboral en los últimos años. La Ley 50 de 1990, la más violenta contrarreforma laboral de las últimas décadas, fue presentada por el gobierno del señor César Gaviria y con ponencia del senador Álvaro Uribe Vélez. Esta ley acabó con la estabilidad en el trabajo, generalizó los contratos a término fijo, las agencias temporales y los trabajadores en misión. Terminó con la retroactividad de las cesantías, sentó las bases para generalizar los contratos de prestación de servicios en los que los trabajadores no tienen derecho a prestaciones sociales y se deben pagar ellos mismos la seguridad social. Dentro de este mismo gobierno y Congreso empezó el remate del patrimonio público y la privatización masiva
de empresas e instituciones estatales. Durante el gobierno del señor Ernesto Samper, 1994-1998, envuelto en el discurso engañoso del pacto social, se siguió con las privatizaciones de las entidades del Estado, entre muchas otras el IDEMA. Se expidió la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único, dentro del cual se incluyeron como faltas disciplinarias muchos mecanismos de lucha de los trabajadores del sector público. Se aprobó igualmente el Convenio 151 de 1978 de la OIT sobre negociación colectiva de los empleados públicos, pero al mismo tiempo se dejaron intactos los artículos 414 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que le prohíbe a los empleados públicos presentar pliegos de peticiones y beneficiarse de las convenciones colectivas. Es decir, que les niegan el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. El gobierno del señor Andrés Pastrana, de 1998 al 2002, se prosiguió la racha de venta y privatización del patrimonio público. Se expide la Ley 550 del 30 de diciembre de 1999 sobre reactivación empresarial, en la que se sientan las bases para suspender todos aquellos derechos conquistados por los trabajadores y que fueran superiores a los mínimos legales del Código Sustantivo del Trabajo. Se expidió la Ley 508 de 1999 sobre evaluación docente, en abierta contradicción con garantías de estabilidad establecidas en la carrera docente. En 1999 el Congreso expide la Ley 524, aprobatoria del Convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva en el sector público, y mantiene al mismo tiempo las prohibiciones de los artículos 414 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, a que hemos hecho mención anteriormente. En los dos periodos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez, o sea, del 2002 al 2010, se continúa con mucha más fuerza las privatizaciones y el despojo a los trabajadores, que ya se había iniciado con la Ley 50 de 1990. Se empiezan a desmantelar el IS y Cajanal. Se expide la Ley 789 de 2002, modificando regresivamente el Código Sustantivo del Trabajo. Entre otras cosas, extendió el trabajo diurno hasta las 10 pasado meridiano para estrangularle el recargo nocturno a los trabajadores y favorecer a los empresarios. La Ley 797 del 2003, que entre otros aspectos incrementó las cotizaciones y la edad para pensionarse, intentó eliminar el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Introdujo como nueva justa causa para terminar el contrato de trabajo o la relación legal y reglamentaria en el sector público, cumplir los requisitos para pensionarse. En este mismo gobierno se tramitó y se aprobó en el Congreso el Acto Legislativo 01 del 2005, mediante el cual, entre muchos otros aspectos, se fijó una fecha límite para terminar con el régimen de transición. Se mantuvieron los regímenes pensionales excepcionales para la fuerza pública y para el presidente de la República. Se prohibió la negociación colectiva en asuntos relacionados con pensiones y se aprobaron los beneficios económicos periódicos como un mecanismo para burlar en la vida real la prohibición de que existan pensiones inferiores al salario mínimo. Desmontadas las cooperativas de trabajo asociado, en forma simultánea se empezaron a utilizar los contratos sindicales como una
forma de tercerizar e informalizar desde adentro. Este proceso empezó con la expedición del decreto 1429 del 28 de abril del 2010, al final del segundo periodo presidencial del señor Álvaro Uribe Vélez. En los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos, 2010-2018, en el marco del discurso sobre la paz, se mantiene toda la política laboral de sus antecesores: los contratos basura, los trabajos de mierda, los contratos sindicales, y se expide el decreto 160 del 2012 sobre la supuesta negociación colectiva para los empleados públicos. Decreto que es una burla a los convenios 151 y 154 de la OIT, que mantiene la prohibición que los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones y no pueden suscribir ni beneficiarse de convenciones colectivas, y en el trámite de la negociación de los pliegos de solicitudes, cuando no hay acuerdo entre las partes, no tienen derecho ni siquiera a que se convoque un tribunal de arbitramiento. En la práctica, los empleados públicos no tienen derecho a la negociación colectiva. Finalmente, el gobierno del señor Iván Duque Márquez está preparando una contrarreforma laboral absolutamente regresiva, que será continuidad de la que han hecho sus antecesores. La ANIF, la ANDI y FENALCO han hecho las propuestas concretas de la contratación por horas, eliminar los recargos nocturnos, dominicales, salarios mínimos diferenciales por regiones, y la ministra del Trabajo, señora Alicia Arango, ya les ha empezado a decir que sí. Igualmente está preparando una reforma pensional, y todo parece indicar que mantendrán los fondos privados para que sigan explotando el jugoso negocio de las pensiones, y buscarán fortalecer los BEP para generalizar la burla a la norma que prohíbe que hayan pensiones inferiores al salario mínimo. Obedeciendo el pedido de la ANDI y demás gremios económicos, se expidió el decreto 1333 del 2018 sobre supuesto abuso del derecho de los trabajadores en relación a las incapacidades, y ya se expidió la circular 049 del Ministerio del Trabajo, relacionada con el despido de trabajadores que tengan estabilidad laboral reforzada. Además del Congreso de la República, los expresidentes, el presidente y sus ministros, la rama judicial, los jueces, sobre todo las cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, también tienen un nivel de responsabilidad en la crisis del sistema pensional. La Corte Constitucional, en todas las demandas que inicialmente se dirigieron a ella, solicitando que le ordenaran al Estado cumplir el artículo 25 de la Constitución, de garantizarle a todos los colombianos en edad de trabajar un trabajo en condiciones justas y dignas, dijo que el gobierno no estaba obligado a cumplir con esa exigencia de garantizarle trabajo a todos los colombianos en edad de trabajar. Las demandas que se presentaron con fundamento en el principio consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, que establece que los derechos de los trabajadores se pueden mejorar pero no desmejorar, conocido como el principio de la progresividad, contra las leyes y normas que desmejoraron las condiciones de trabajo de los asalariados, la Corte dijo que no eran regresivas porque tenían como finalidad crear condiciones para reducir las tasas de desempleo. Las leyes se aplicaron, las tasas de desempleo siguen iguales o más altas que antes. Sobre los contratos sindicales, la Corte Suprema de Justicia ha dictado varias sentencias y sus posturas han variado, pero en síntesis considera que el sindicato puede ser patrono de sus propios trabajadores afiliados, así sea sin ánimo de lucro, y que igualmente el contratante no tiene ninguna responsabilidad en relación a los derechos de los trabajadores. La Corte Constitucional
le ha impartido su aprobación al contrato sindical como un medio para mitigar la tercerización y como parte de la negociación y el derecho colectivo. Se le ha echado así la bendición a la informalidad laboral. En relación a las pensiones y las megapensiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en varias de sus salas aseguraron que para liquidar y pagar las mesadas pensionales del régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, el ingreso base de liquidación hacía parte de ese régimen y por lo tanto la pensión se debía liquidar con el salario del último año y no con el promedio de los últimos 10 años. Esta interpretación dio origen a numerosas mesadas pensionales superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a las megapensiones. Este gravísimo problema está claramente explicado en un artículo escrito por Claudia Estela Ruiz y Carlos Mauricio Prieta Vaca, publicado en la revista de la Contraloría General de la República. La responsabilidad central la tienen los congresistas, los gobiernos concretos encabezados por los expresidentes y sus ministros de los últimos 28 años, sin descartar el grado de responsabilidad de las Cortes. Los responsables directos de la crisis del sistema pensional son una pequeña minoría, que además goza de altísimos salarios y muy buenas pensiones. Altísimos salarios y muy buenas pensiones. Los magistrados en el año 2017 ganaban como salario globalmente la módica suma de 32.542.125 pesos mensuales. Las mesadas pensionales de quienes han cumplido los requisitos es de suponer que están en el tope máximo de los 25 salarios mínimos. Los congresistas reciben en el año 2019 un salario de 32.741.000 pesos y las mesadas pensionales es igualmente de suponer que todas están en el tope máximo de los 25 salarios mínimos. Todos los expresidentes de la República y desde luego el grupo que ha gobernado a Colombia desde el 90 para acá, después de desempeñarse como presidentes por 4 años y 2 de ellos por 8 años, tienen derecho a una pensión vitalicia, es decir, hasta que fallezcan, y luego la recibirán sus sobrevivientes con derecho a recibirla. Según las leyes 48 de 1962, 83 de 1968 y 53 de 1978, la pensión especial de los expresidentes tendrá una cuantía igual a la de la asignación mensual que por todo concepto corresponda a los senadores y representantes. De acuerdo con los datos del año 2013, para ese entonces la mesada que estarían devengando los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe sería de 21.956.000 pesos. Igual suma estarían recibiendo los sobrevivientes del doctor Carlos Lemos Simos, que tengan ese derecho, quien se desempeñó como presidente durante 9 días por encargo del doctor Ernesto Samper. Si dividimos 21.956.000 pesos por el salario mínimo del 2013, que era de 589.500 pesos, nos da la suma de 37, es decir, la mesada que devengaban en ese momento los expresidentes era equivalente a 37 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Si aplicamos este mismo criterio hoy, el salario mínimo de 828.116 pesos lo multiplicamos por 37 y nos daría la suma de 30.640.292 pesos, y esta sería la mesada pensional de los expresidentes. O si aplicamos lo que dice la norma antes citada, que la mesada debe ser lo que gane un congresista,
entonces la mesada debe ser 32.741.000 pesos. Sea el criterio que sea, la mesada pensional de los expresidentes está entre 20 y 30 millones de pesos mensuales hoy. Esa debe ser la mesada pensional que debe estar recibiendo el señor Juan Manuel Santos y la que recibirá el señor Iván Duque Márquez luego del 7 de agosto del 2022. Mientras llega el 7 de agosto del 2022, el señor presidente recibirá un salario que hoy está en $10.091 mensuales, equivalente más o menos a 36.064.795 pesos, o sea, unas 42 veces el salario mínimo legal mensual vigente de hoy, salario superado en el continente solo por el presidente de Uruguay, que gana $13.586, y el de Chile con $14.310. Un trabajador labora 25 o 30 años, cotiza y muchas veces no le alcanza ni para una pensión equivalente a un salario mínimo. Otro grupo de trabajadores, de desempleados, de informalizados, ni siquiera tienen derecho a una pequeña mesada pensional, y si están de buenas, reciben un pequeño bono económico periódico o un auxilio para los mayores adultos de 60 o 70.000 pesos. Los privilegios excesivos que reciben los congresistas, los expresidentes, los exministros y los exmagistrados de una parte, y de otra la situación de esa inmensa cantidad de colombianos que no tienen ni siquiera la esperanza de una pequeña pensión, le recuerdan a uno el personaje de la novela de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, que después de haber puesto su pellejo al servicio de la patria en la guerra civil de principios del siglo XX, se pasó toda su vida reclamando su pensión y se murió sin que se la reconocieran. Su mujer, que era más objetiva y realista que él, siempre le decía: no esperes respuesta, no te la van a reconocer ni te van a pagar nada. Ya después de haber vendido todo lo que tenían, hasta el reloj, para poder subsistir, cansada del comportamiento iluso de su marido, la mujer se desesperó. Comillas, y mientras tanto, ¿qué comemos? Cierra comillas, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime qué comemos. El coronel necesitó 75 años, y los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda, cierra comillas, le dijo a su mujer. Ojalá los trabajadores, los campesinos, la juventud y en general el pueblo colombiano no necesiten 75 años para llegar a la conclusión que con el actual sistema y con la actual capa burocrático-política que nos gobierna y con la posible reforma pensional y laboral que este gobierno va a presentar, estarán condenados a comer en su vejez lo mismo que le tocó comer al coronel y su mujer en la novela de Gabo. Mierda. Esa comida de mierda colectiva de las inmensas mayorías pobres y desamparadas de este país en los próximos 25 años, como ya les ha tocado a esas mayorías en los últimos 25 años, solo se podrá evitar si se empieza por establecer las responsabilidades políticas y administrativas directas e indirectas del estado de cosas actual, establecer los mecanismos de cómo van a responder por sus irresponsabilidades sus responsables,
y luego sí, discutir el estado actual del sistema y los cambios profundos y radicales que es necesario introducir en el régimen que nos gobierna y en el sistema pensional inequitativo, injusto, arbitrario que hoy impera en el país. Un castigo merecido se les podría dar en las próximas elecciones de octubre del 2019, siguiendo el ejemplo de la novela del Nobel de Literatura José Saramago, El ensayo sobre la lucidez, votando en blanco masivamente para que tengan que repetir las elecciones, sin olvidar, desde luego, que el merecido definitivo se les tendría que dar movilizándose por millones en las calles, diciéndole no al sistema injusto que nos gobierna, no a los privilegios de las minorías, no al sistema pensional imperante y no al capital financiero que es su principal beneficiario. Mientras tanto, les queremos recordar una vez más a todos los desamparados de este país las palabras que el gran poeta inglés Shelley le dirigió a los trabajadores y al pueblo inglés después de la masacre obrera de Peterloo en Manchester en 1819. Comillas: levantaos cual leones tras el sueño, en número invencible, arrojad vuestras cadenas a la tierra como un rocío que mientras dormíais cayó sobre vosotros. Vosotros sois muchos, ellos pocos. Cierra comillas. Muchas gracias.